Los manómetros hemos dicho que son aparatos destinados a medir la presión manométrica. Por lo tanto, la diferencia entre la presión absoluta menos la atmosférica. Son instrumentos como los que disponemos en la estación de servicio, como decíamos, son manómetros. Este es un manómetro básico, que es un manómetro de tubo abierto de mercurio, en donde se desea medir la presión de un gas encerrado en este recipiente y tiene una rama de un tubo en U con mercurio en su interior, el cual va conectado al recipiente que contiene el gas. En la otra rama del tubo en U está abierta a la atmósfera, como se puede observar acá, así que se trata de un manómetro diferencial. Supongamos que inicialmente no conecto ningún gas a la otra rama, supongamos que las dos ramas sean de la misma longitud, no importa, en este caso la longitud de las ramas. Si coloco mercurio en el interior del tubo en U, con las dos ramas abiertas a la atmósfera, los niveles del mercurio en las dos ramas, por vasos comunicantes, como hemos visto, llegarían al mismo nivel, o sea, tendrían la misma altura el líquido en las dos ramas. Ahora, cuando coloque un gas en una rama, supongamos que este gas tenga una presión mayor que la de la atmósfera, entonces, de esa manera, este menisco, como se le llama a esta superficie de contacto entre el mercurio y el aire, o en este caso el gas, y en este caso mercurio y el aire de la atmósfera, ese menisco, digamos, va a descender, ¿no? Porque la presión del gas sería mayor que la presión atmosférica y por lo tanto habría, como se observa aquí en el dibujo, una diferencia de niveles o alturas y la presión del gas es mayor en ese caso que la presión atmosférica. Entonces, por el principio del teorema fundamental de la hidrostática, la presión del gas es la misma en todos los puntos del recipiente. Vamos a suponer que se desprecia la diferencia de presiones hidrostáticas más abajo y más arriba del gas, porque el peso específico del gas es relativamente bajo. Por lo tanto, la presión del gas es la misma en todos los puntos del recipiente y sería la misma en este punto. De esa manera, la presión del mercurio por vaso comunicante es la misma, la presión que hay en este punto, que la que hay en este otro punto al mismo nivel o altura. Entonces, la presión del gas es la presión de este punto. Así que la presión de este punto, la presión hidrostática de este punto, es igual al peso específico del mercurio por el delta H, que sería la altura de esta columna que hemos marcado. Entonces, multiplicando el peso específico del mercurio por este desnivel delta H, yo tendría la presión manométrica del gas, o sea, la presión hidrostática del gas, definida la misma, como siempre estamos haciendo, como el peso específico del líquido por la altura de la columna. Si le sumo la presión de la atmósfera, que obviamente está acá arriba, la suma de las dos presiones va a dar la presión absoluta del gas. Entonces, la presión manométrica o hidrostática de este punto, que es igual a gamma del mercurio por delta H, es igual a la presión hidrostática o manométrica de este punto, o sea, la presión hidrostática o manométrica del gas. Y la presión absoluta del gas es la presión absoluta de este punto. Y por lo tanto será igual a la suma de la presión manométrica, o sea, de la altura de esta columna, la presión que hace esta columna más la presión de la atmósfera. Ese sería el manómetro más elemental que serviría para medir la presión manométrica de un gas.